Emprendimiento y gestión, unidad número 2, sesión número 2. En este tema tenemos el RUC, es un tema ya más actual. Recordemos que el RUC es el registro único contribuyente, el registro único del contribuyente, que es una numeración o un código que se le da a cada usuario que genera una actividad económica y por esa actividad económica obtiene beneficios. ¿Qué es y para qué sirve? Es un instrumento que tiene una función de registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la administración tributaria. Es decir, es una codificación que se le da a cada persona o persona natural o persona jurídica. Debemos entender la diferencia entre personas naturales. Por ejemplo, si yo me pongo un negocio personal mío, así sea un restaurante o la venta de algo, yo puedo sacar un RUC como persona natural, es decir, con mi cédula, nada más que le agregan el 001 y tengo algunos beneficios como persona natural. Pero también existe la personería jurídica, que es, por ejemplo, si yo quiero hacer una empresa, pero legalmente constituida junto con otra persona más, una sociedad, por así decirlo, a eso se le llama personería jurídica, cuando ya tengo socios y lo quiero hacer legalmente, no simplemente de palabras, ok, seamos socios, yo voy a estar como representante legal, el RUC está mi nombre, pero somos socios. Eso puede crear una desconfianza, puede crear conflictos, entonces lo que se hace es legalmente se asocian, pero con una personería jurídica, es decir, ya tienen, los socios tienen derecho a esa empresa, si en algún momento la empresa se cierra, los socios tienen derecho a parte de la empresa y de este modo, pues, la sociedad está legalmente constituida. A eso se le llama personería jurídica porque ya no iría con un número de cédula. ¿De quién? Pues se le agrega un número, se le genera un número, un RUC a esa personería jurídica. Y bueno, aquí tenemos el ciclo del contribuyente. ¿Cuál es el ciclo del contribuyente? Emisión de comprobantes de venta, en este caso las facturas, que son las autorizadas por el SRI, o las notas de venta, en el caso de los que tienen RICE, que ahorita ya se cambió también la forma y que más adelante vamos a ver. Declaraciones que tienen que realizar, depende en qué tipo de contribuyente sea, porque el SRI pide o necesita las declaraciones en base al tipo de contribuyente que es. Si es una persona natural, por ejemplo, que está ligada al régimen RIMPE, ellos ya no declaran, sino que tienen que pagar un valor semestral de 60, perdón, un valor anual de $60. Sin embargo, si está registrado en el régimen general, pues va a tener que hacer sus declaraciones semestrales o mensuales, depende de la actividad de negocio que realiza. Cuando se hace semestrales, cuando su negocio o su empresa lo que hace es emitir facturas con 0% IVA, y cuando se hacen las declaraciones mensuales, cuando el negocio emite facturas con 12% IVA. Por ejemplo, un doctor va a declarar semestralmente porque las consultas que él factura tienen un IVA de 0%, pero un comerciante va a facturar mensualmente porque las facturas que genera tienen un IVA del 12%. Entonces, en base a eso se hace la declaración. Más adelante se hace el pago de impuestos. Puede ser que en un mes tenga que pagar impuestos, como puede ser que un mes no tenga que pagar impuestos, porque se puede declarar en cero también, que quiere decir que un mes, por ejemplo, no me fue tan bien y lo que yo compré no alcancé a vender. Y un mes yo un mes compré mercadería, pero no alcancé a vender, quizás en el otro mes me recupere, pero allí, por ejemplo, ya se genera una declaración en cero que no tiene que pagar impuestos, sino que el SRI pide pagar impuestos de lo que es. Entonces, si las ventas superaron a las compras, obviamente hay que pagar un impuesto. Y bueno, comenzamos obviamente con la inscripción al RUC, que más adelante también vamos a ver cómo es la inscripción. Y aquí está explicando un poco sobre las personas naturales. Son personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas lícitas y pueden o no estar obligados a llevar contabilidad. Esto también es importante. Hay personas naturales que no están obligados a llevar contabilidad, por ejemplo, cuando son empresas o negocios que todavía están empezando, son pequeños, que sus facturas anuales no superan los $30,000. Sin embargo, para las personas que tienen un negocio, por ejemplo, el comercial La Feria, el comercial Aldean Supermercados, que son personas naturales, pero son obligados a llevar contabilidad. Es más, son contribuyentes especiales porque sus ventas anuales superan los $200,000. Entonces, en esos casos, ya es otro tipo de contribuyentes, una persona natural obligada a llevar contabilidad, a diferencia de, por ejemplo, yo me pongo un negocio de un restaurante, vendo comida,
y me va relativamente bien, pero no como las grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace? El SRI no me obliga a mí a llevar contabilidad, sino que llevar un control de los ingresos y gastos y poder declararlos. Tenemos aquí los dos tipos de régimen. Bueno, primero el régimen general, más adelante veremos el régimen RIMPE. Régimen general son aquellos, bueno, aquí tenemos RIMPE y RIMPE emprendedores. Bueno, RIMPE emprendedores son aquellos negocios que sus ingresos, y aquí está, brutos anuales son de hasta 300.000. ¿Qué significa ingresos brutos? Significa no las utilidades. Hay muchos que confunden y dicen, pero yo no gano $300.000 al año, yo gano menos. No, no es la ganancia, es el ingreso, lo que se vende. Luego ya se saca la ganancia, eso ya es otro tipo de impuestos. Pero si las ventas anuales superan los $300.000, ya son RIMPE emprendedores. Ellos pagan un impuesto en base a una tabla establecida por el SRI. Y los que tienen RIMPE, negocios populares, cuyos ingresos anuales son de hasta $20.000, por ejemplo, ellos tienen otro tipo de pago. Ellos pagan un valor anual de $60. Sin embargo, el régimen emprendedores, por ejemplo, si va de 20.000 a 300.000, ya pagan un impuesto en base a una tabla establecida por el SRI. Pero, ¿qué pasa si mis ingresos superan los 300.000? Yo no pertenezco ni a RIMPE Negocios Populares ni a RIMPE Emprendedores. Si yo supero los 300.000 de ventas anuales, ya me convierto en un contribuyente especial. Y en cambio allí ya hay que hacer, bueno, primero obligado a llevar contabilidad, y el SRI lleva un control estricto de los ingresos y gastos y de los movimientos de la empresa.